¡Shalom! ¡Bienvenidos! Shalom, 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 shalom. Compañero soldado de la luz, R, el Comando Central de la EMUNA, Asociación Bresle Colombia. Entonces vamos a, Dios mediante, a seguir con el estudio de a través del fuego y el agua, la biografía de Rabbi Natan de Breslev. Acá tengo unos compañeros porque le estaba diciendo que como yo estoy en doble turno, que ya me toca descansar, entonces los compañeros les van a leer, pero igual ahí estamos todos comentando, todos los comentarios bienvenidos, Dios mediante que sea una reunión bien interactiva. Por ejemplo, ahorita por la tarde, a las 2 de la tarde, excelentes los comentarios de don Guillermo, doña Viviana, de Carlos. Eso de verdad que lo enriquece a uno mucho, no es pues por solamente decirlo, sino que de verdad que eso ya es otro nivel. Porque imagino uno ahí leyendo y hablando y todo el mundo callado, no, qué pereza. Entonces, vamos a contar primero el chiste. Imagina que llegó un señor por allá a un pueblo, un vendedor viajero, y llegó a un pueblo ya muy tarde, como que había un derrumbe en la vía, y llegó, digamos, a las 12 de la noche al pueblo, y solamente había una pensión abierta, y llegó allá a la pensión, y bueno, la señora lo atendió, le dio una pieza, pero el señor tenía una sed, mucha sed, así como las de Satzahor, mucha sed. Y a esa hora que iba a encontrar algo abierto pues para comprarse una agua o una gaseosa. Y entonces salió a la sala, pues como en la pensión, y había como si una botella de vino. Y estaba llenita. Y la abrió. Y probó un poquito, ve, jugo de guanábana, que jugo de guanábana, y lo tomó todo. Y al otro día se levantó y la señora de la pensión, ¡ay! ¿Quién se tomó mi colección de gargajos? No. Yo sé que era muy cochino. Pero es escatológico. Escatológico. No. Ay, la señora no le dio un infarto. No. Le va a tocar volver a empezar ahí la colección. Claro, le tocó. Lleva como 3 años ahí para poder llenar esa botellita. No, estaban fermentados. Fermentado, puro juguito de guanana. Gluc, 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 gluc. ¿Y qué más ahora tenía la... ¿A quién se le antojó un juguito? ¿Quién quiere un juguito de guanabana? No toma. A la orden. Bueno, ahí me disculpan muchachos, pues que tanto. Era el que estaba en turno Pues, ahí. sí, este está en turno y pues son muchos chistes, pues uno todos los días pues un chiste diferente, uno se le van acabando y le toca pillar los cochinos también. Yo creo que es mejor colaborar para que no pasen. Sí, para que eviten esos malos momentos, por favor, es un incentivo para que colaboren con los chistes, evítense estos momentos escatológicos. Bueno, pues ahí nos alegramos. Ya está que estamos alegres. Gracias a Hashem, que estamos reunidos. Las reuniones de Noajía rompen decretos, dice Rayo Natán de Galed. Entonces vamos a dedicar esta reunión a la pronta y completa recuperación de Rabbi Nosson Jacob Ben-Yenta Freidel, Mariana, hija de Viviana, Caterine, hija de Dora, Marcela, hija de Nancy, Víctor, hijo de Flora, Benjamín Natán, hijo de Penina, Juliana, hija de Dora, José María, hijo de Carmen, Wilfredo, hijo de Luz María. Y para la elevación del alma de Juan Sebastián, hijo de Emma Rosa, Floralba, hija de Pastora, Alberto, hijo de Dora, Pablo, hijo de Elmira, Ángela Regina, hija de Gladys. Y para que tengamos éxitos totales. Daniel, y para la recuperación de la pierna derecha de Don Lidman. Ay, sí, señor, me faltó la lista, no la he anotado. Ahorita después cuando pongamos, sí, señor, gracias. Y para la pronta y completa recuperación de don Lidman González, hijo de Eva. ¿Cómo se llama su mamá, don Lidman?
Fidelina Ortega de González. Fidelina. Fideligna. Fideligna. Eso, Dedicamos también este estudio de esas enseñanzas de Rabbi Nachman, de Rabbi Nosson, de Breslov. Dedicamos a través del poder y el mérito del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Rebbe Nachman, hijo de Simhai de Peige. Que su memoria nos bendiga a todos, que su mérito nos proteja a todos, y a través del poder y el mérito de Rabbi Natán de Breslev, para que Lindman, hijo de Fideligna, tenga pronta y completa recuperación. amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Carlos, por recordarme, man. Entonces, como estoy trabajando doble turno, aquí le voy a pedir acá el favor a los compañeros, Chema, para que nos ayude a leer. Vamos en la página 229, capítulo 25, versor, Verbor. Sí, yo, es que uno trabajando tanto. Ay, ese Daniel. Ay, a ver. Verbor Fervor versus furia. versus. Sí, señor. Está la piedrita. para que la solicite. Si hay alguien que está hablando y no tiene la piedrita, usted me da el favor y le pega un coscorrón. Le pega un coscorrón, sí. Me levanto y la tiro. Hago como el sacrílego. Atiende con un coscorrón. ¿De aquí a dónde, Daniel? No, hasta que terminemos, pero entonces usted, bueno, calcula para que repartirlo En tres en personas. 3 personas, sí, señor. Porque después sigue Gustavo y después sigue Orna, ¿no? Dos o tres páginas por persona, ¿no? Sí, 2 o 3 páginas, igual no creo que terminemos el capítulo. ¿Cuál es, entonces, para cortar yo, cuál es el final? El final es el que... aquí, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 por persona. 2 por persona. Sí, 2 completitas. La gente inteligente me gusta. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo acabo aquí, en hostilidad. Ok. Capítulo 25. Fervor versus furia. Resumiendo la vida y los logros de Reb Nachman, el Rab de Cherim y uno de sus más grandes discípulos, escribe lo siguiente sobre él. Nunca vivimos ni oímos hablar de una persona que sirviese a su Rab de la manera en que nuestro maestro Reb Nosson sirvió a Rebbe Nachman. Al igual, disculpar que es que tengo aquí un reflejo, perdonar. No, sí, es que sí, exacto. Muchas gracias. Y saludos a todos los compañeros que están. Al igual que fluctúa, Reb Nosson literalmente no se movía de la tienda. Éxodo 33:11. La rienda de las enseñanzas de Torah del Rebbe. Reb Nosson estaba totalmente unido al Rebbe, con un apego de desinteresada devoción. Todos sus movimientos, todas sus palabras y todos sus pensamientos, así sea, sentado en su casa, andando por el camino, yaciendo o levantándose. Deuteronomio 6:7. Tenían un solo propósito: hacer conocer la grandeza y la exaltación de las enseñanzas, de los dichos y de los cuentos del Rebbe, y difundir ese manantial. Se ocupó de ello incansablemente con un grado de autosacrificio que muchos veían como increíble. Alcanzó niveles supremos en el servicio a Dios y en el conocimiento de la Torá. Todo con una absoluta y completa sinceridad, simplicidad y verdadera humildad, como se debe de ser. Solía estudiar una tremenda cantidad. Talmud, Shuhilam, Aruch, sí, todo junto, tienes razón. Sihan Aruch,
Mizrahim, el Santo Zohar, Cábala y otros textos sagrados. Todo aquel que oía sobre su programa de estudio imaginaba que era algo imposible de cumplir. Perdón, así pienso yo también. Imposible de cumplir. Era un santo, un sabio. A no ser que estudiase día y noche, y no sé si le llegaría, y no hiciera nada más. Pero aparte de sus estudios, dedicaba mucho tiempo a las plegarias. Solía orar con extraordinario fervor y pasión, y con una asombrosa devoción. Aparte del orden del servicio de plegarias establecidas, recitaba muchas plegarias adicionales y muchos salmos todos los días, con tremenda intensidad y emoción, llorando, clamando, gimiendo y demás, hasta que los oídos de todo aquel que lo escuchaba comenzaban a resonar. Muchos judíos, incluyendo gente que no tenía conexión con él y que casi no sabían ni quién era, se sentían inspirados simplemente con oírlo orar, recitar los salmos o para Hatzot y demás. Además, cada día pasaba mucho tiempo trabajando en sus discursos originales de Torá y en las plegarias que compuso. Siempre estuvo ocupado en editar y reeditar las obras del Rebbe. Aparte de ello, cada día escribía muchas cartas, algunas de las cuales eran muy largas, plenas de palabras de aliento. Todo aquel que oyó sobre cuanto escribió podía llegar a imaginar que debía haber pasado todo el tiempo solamente escribiendo. ¿Qué os parece? El día de Rebbe debía tener como 48 horas o 72, porque si no... Dormía solo Sí, 4 horas. no, pero es que no llegaban ni 4 horas, debía tener 72 horas el día de él. Increíble, ¿eh? Todo lo que hacía. Si sus propios no daban crédito, ¿no? Impresionante. Ese es el ejemplo a seguir. Exactamente. Ese es el ejemplo a seguir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Hashem nos ayude. Que nos explique cómo hacía. Aquí donde tú no ya chillando para que los compañeros me ayuden, ¿no? Sí, porque eso es lo que dice Rabbi Meir, que la persona que lo hubiera visto orar hubiera creído que todo el tiempo estaba orando. Dedicado a eso. Todo el tiempo. Que lo veía estudiar, no hace sino estudiar. Que escribir cartas, no hace sino escribir cartas. Que hablar con los demás, con la gente sencilla, no hace sino hablar con la gente. Todas las cosas. Ahora bien, Todo. ahora dice aquí, todos sus días trabajó para imprimir los libros del Rebbe. Otra cosa añadida, no. Y construir y fortalecer el mismo Rach del Rebbe. Cada detalle de sus esfuerzos implicaba una profunda relación con los otros Hasidim de Breslov. Y pese a su apoyo, había muchos que decían que hacer el solo. También viajó mucho. Y aparte de todo esto, pasaba mucho tiempo del día conversando con diferentes personas y acercándolas al servicio de Dios. Alín de Tefilá, introducción. Impresionante. No, por eso yo pienso, siendo realista y sintetizando, que el día de este hombre tenía 72 horas para él. Increíble. De ahí es donde viene la famosa cita que Jacob alcanzó, largura de días. Claro. Excelente. Claro. Excelente. Y lo que estamos hablando, que por qué Rabbi Nachman dice que lo mencioné, Rabbi Nachman Ben Feige, en oposición de Rabbi Nachman Ben Simcha, porque Feige es el pajarito que todo el día está moviendo y con un granito, otro granito, grano en grano, gallina llena buche. El movimiento, o sea, el consejo de lo que es Nachman, o sea, para que se cumplan todos los consejos, todos los mejores deseos de nuestro corazón, para bien, tiene que moverse, para que llegue la alegría, Claro. Tiene que moverse, no trabajar. Porque además sucede una cosa en el ser humano.
Si tú estás parado y no tienes nada que hacer, te vienen los malos pensamientos. Ese es el punto. Ese es el punto. Empiezas a... La imaginación La a hacer su trabajo. Ese es el punto. No, algo breve ahí que precisamente en este libro de Cruzando el Puente Estrecho, que es uno de los que se recomienda pues, bastante en la guía de estudio, hablan de como de que había que tener como un horario para estudiar ciertas cosas, de que uno en el año debería terminar la Torá completa, terminar el Talmud completo, el Zohar, pero a la final Rabbi Nachman lo que termina diciendo es de que lo que importa ahí es como el anhelo, o sea, así no logremos completar esas 72 horas, que no se ve como el anhelo. Eso es importante, sí. Sí, y sacar el jugo, sacar el jugo perfecto. Sí. Sí. Eso es lo que digo. A lo que se le da la cadena y no me pegó el coscorrón. Bueno, por ser lo que usted, se le dé, por respeto, por Bueno, respeto, eso sí. por respeto al maestro. Con retroactividad, no, pero al maestro no le puedo pegar. A mí no le puede pegar, no. Mentira. Pero eso es muy importante lo que dice Gustavo. Entonces no es para sentirnos mal. No. Es el anhelo. ¿Cuál es el anhelo? Yo quiero ser así. Claro. Yo quiero ser así. Que el día de hoy solamente me dio para hacer un tikkun haglali, no hice el bodedot. Y es maravilloso, gracias a Hashem. Pero es el deseo que va a llenar Hashem con la luz de Satzahot, la luz infinita, para que lleguemos a ser así. Pero cuando Hashem considere que es bien, porque puede que nos dé ego. Claro. Imagine uno apenas empezando, y hacer todo lo que hacía Rabbi Natán, pues se cree mejor que Rabbi Natán. Claro. Los guardes, al Claro. Entonces la humildad de que lo que uno puede hacer es de Hashem. Las acciones son de Hashem, que es un precepto del Rambam, de los 13 principios de la Emuná. Yo creo con fe completa que Hashem hace, hizo y hará todas las acciones. Entonces lo que me permite hacer el día de hoy, ya está, Hashem hizo y estoy tranquilo, estoy contento. ¿Que tengo el deseo de hacer todo lo que hacía Rabbi Natán? Sí. Todos nosotros tenemos ese deseo. Yo, claro. Por eso estamos acá. Pero al final es la conclusión de que todo estudiamos, pero al final no sabemos nada. Nos queremos rápido meter. Primero, no nos enteramos bien de las cosas, de su significado. Y después, que por mucho que queramos saber, llegamos a la conclusión. Y estos santos lo han dicho, no sabemos nada. Yo sé que no sé nada. Tanto estudiar y no sé nada. Sigamos con estas bellezas. Pero a sus muchas tareas y responsabilidades, Reb Nosson siempre se comportaba de manera simple. Esto me encanta, esto es una belleza, y es una de las bellezas que yo admiro de Breslev, la simpleza y la fácil comprensión a la que puede llegar cualquier persona, sin estar metido en el mundo profundo de la espiritualidad. Porque ese mundo profundo de la espiritualidad te puede poner unos frenos muy grandes y te aburres y dices, esto yo no entiendo nada. Y estos personajes tan especiales explican de una manera tan sencilla que llega a todo el mundo. Como dije, repito, Reb Nosson siempre se comportaba de manera simple. A sus propios ojos era un judío como cualquier otro. Se negaba a utilizar las prendas de seda asociadas con los líderes rabínicos de la época. Importantísimo. Una vez un líder muy conocido le preguntó a uno de los Hasidim de Breslov, ¿por qué hablan tanto del Reb Nosson? Hasta el sombrero que usa es simple. Silach Shaferei Kodesh 1633. Likutei Tefilo. Una de las actividades de Reb Nosson, que se volvió cada vez más importante en su vida en los años posteriores a 1814, fue la composición de plegarias basadas en las lecciones de Likutei Moharan del Rebbe Nachman. Estas plegarias eran reunidas en Likutei Tefilot, que ha sido recientemente descrito como uno de los clásicos más importantes de la literatura espiritual judía. La plegaria personal dicha con nuestras propias palabras
Ibodedut es una de las pilares principales y fundamentales del sendero del Rebbe Nachman, aunque el Rebbe urgió a sus seguidores a hablar con Dios sobre todos los aspectos de sus vidas, incluida la necesidad material más pequeña. Su énfasis primordial estaba en la plegaria, sobre el propio desarrollo espiritual y emocional. Enseñó que uno debe rogarle al Todopoderoso para que lo ayude a refinar y a elevar sus rasgos de carácter y alcanzar un verdadero servicio a Dios. Dado que la Torá en general y la Hasidut en particular se preocupan primariamente de guiarnos hacia cómo debemos vivir y actuar, se sigue mucho el Ibodedut. Este debe estar compuesto por plegarias a Dios para que nos ayude a cumplir con la Torá en la práctica. Fue en relación a esto que el Rebbe Nachman enseñó que luego de estudiar o de oír una enseñanza de Torá, de un verdadero tzadik, uno debe hacer de ello una plegaria. Uno debe pedirle a Dios que lo ayude a lograr todo lo que está tratado en la lección. Es necesario decirle a Dios cuán lejos uno se encuentra de los niveles que allí se describen y rogarle que lo ayude a alcanzarlos. Interesante explicación esta. Interesantísimo. Es fundamental, porque y fundamental, sí. Que ahorita a las 2 de la tarde estamos hablando de eso, nosotros conceptos de la Kabbalah y todo, y Carlos dijo, no, es que el Ibodedut, cuando uno hace Ibodedut, va generando unos recipientes para entender la Torah, y mire que se llama más explícito. Ahí, sí. O sea, uno todo lo que estudie, si uno sigue los consejos del Rebbe con fidelidad, todo lo que estudia tiene que pedirle a Hashem, ayúdame que a ayude a entender entender, exactamente. Esto y esto y esto, lo que acabamos de estudiar. Interesantísimo. Sí. Las conversaciones que tenemos con Dios se elevan a un lugar muy exaltado, especialmente cuando hacemos plegarias a partir de las enseñanzas de Torá. Esto produce el deleite más grande en el cielo. Likutei Moharan 2:5. El Rebbe no había dado mayores directivas sobre cómo transformar el estudio en plegaria, pero Reb Nobson lo tomó de manera literal. Luego de estudiar una de las lecciones del Rebbe, solía orar fervientemente durante mucho tiempo y con gran detalle para cumplir cada uno de los puntos elaborados en la lección. El Rebbe había dicho cierta vez que cuando una plegaria particularmente bien ordenada fluye durante el Ibodedut, uno debe de escribirla para poder volver a decirla nuevamente en el futuro. De acuerdo con esto, Rob Nobson solía escribir sus plegarias para su propio uso. Se dedicó a ello de una manera más sistemática algún tiempo después de su retorno de Umán, luego del Rosh Hashanah del año 5575, 15 de septiembre de 1814. Cerca de 2 años más tarde le entregó algunas de sus plegarias a otros Hasidim, quienes, viendo su gran poder y belleza, lo urgieron a copiar el resto para que ellos también pudiesen recitarlas luego de estudiar las lecciones del Reb Nobson. Este estuvo de acuerdo y sus plegarias comenzaron a circular entre los Hasidim. Reb Nobson continuó escribiendo nuevas plegarias. Algunas estaban basadas en lecciones del Rebbe y otras en Ibodedut, que aún no había terminado. Otras se referían a eventos específicos, tales como el tristemente célebre decreto de los cantonistas del año 1827. Ver, entre paréntesis, más adelante el capítulo 3.2. Yo ya leí como página y media, porque si no, no es suficiente.
Aquí, capítulo 32. Aquí. Rednar. Perdón. Saludo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Listo. Reb Nachman de Tulchin, el discípulo más cercano de Reb Nosson, relata que cierta vez vio el manuscrito original de Reb Nosson de su plegaria sobre el Likutei Moharan 1.56. ¿Por qué ocultas su rostro? Todo el manuscrito estaba borroso debido a las lágrimas vertidas por Reb Nosson, al punto en que solo eran legibles las palabras del comienzo, que habían sido escritas con letras más grandes. Reb Nosson era un experto en la lengua hebrea y sus plegarias eran un elocuente tramado de versículos y frases bíblicas unidas con la apasionada y directa expresión de un verdadero buscador de Dios, anhelando por la santidad. En su noble simplicidad, lo que les da a las plegarias universalidad, ellas expresan los sentimientos más profundos, las necesidades y aspiraciones de todo judío, lo ágil también, en cada etapa de la vida, espiritual y material. Reb Nosson no solo produjo un texto único para ser utilizado por la gente en sus propias devociones, sino que sus plegarias son también una enseñanza práctica, absolutamente clara, sobre cómo hablar con Dios durante el Hipodedio. Sin embargo, no era así como percibían los opositores las plegarias de Reb Nosson. A esa altura ya estaban rechinando los dientes sobre la resurrección de lo que ellos pensaban que era una Hasidut muerta. La noticia de que los Hasidim de Breslov estaban escribiendo sus propias plegarias agregó grano para su molienda. Habían de que solo los que poseían Ruach HaKadosh, o sea, el Espíritu de Dios, inspiración divina, tenían derecho a escribir nuevas plegarias. Los Hasidim de Breslov ahora soportaban las burlas de tener su propio libro de plegarias, algo que se sumaba a la ya ardiente hostilidad. Hay como un comentario pequeño de que lo que hemos dicho mucho acá, de que Breslov es muy universal, y parte de su universalidad es la simpleza como tal que aspiramos pues como a tener en lo que estudiamos y en lo que vivimos. Tenía que ser más universal. Sipurei Massiot. Durante los siguientes años, aparte de componer sus plegarias y discursos de Torah, Reb Nosson continuó editando e imprimiendo las obras de Rabbi Nachman. En 1816 comenzó a preparar una edición de los cuentos de Rabbi Nachman, el Sipurei Massiot. Ninguno de esos cuentos había sido impreso hasta el momento, aunque el rey había afirmado explícitamente que él quería que fuesen editados en hebreo y en yiddish, que era el idioma vernáculo. Original, sí. Sí. Vernáculo, sí. Para que todos pudiesen leerlos. La notable gracia y belleza de los cuentos del Rabbi Nachman le habían ganado la reputación de ser uno de los más grandes cuentistas de todos los tiempos. Sin embargo, había algunos que consideraban que los profundos secretos cabalísticos ocultos en las imágenes del Rebbe eran simplemente demasiado santos y valiosos para este mundo. El rabí Abraham Yoshua Heschel de Apta, en ese entonces el líder hasídico de las áreas de Ucrania, Podolia y Rumania, emitió una prohibición en contra de la publicación del Sipurei Massiot, o sea, libro de cuentos, y maldijo a todo aquel que lo imprimiese con la maldición que Yoshua había emitido sobre todo el que tratase de reconstruir a Jericó. Los cimientos se harán sobre su primogénito, con su hijo más pequeño terminarán las puertas. Esa furiosa oposición por parte de alguien tan altamente respetado como el Rab de Apta, a quien el mismísimo Rabbi Nachman había alabado, generó grandes dudas en la mente de Reb Nosson sobre la edición de los cuentos, pero se fortaleció en la fe de las enseñanzas del Rebbe y de su importancia para el mundo. El Rebbe mismo había dicho que quería que los cuentos se imprimiesen y fuesen accesibles a todos. Reb Nosson imprimió el Sipurei Massiot en Ostrog en el año de 1816. Como apéndice agregó el Shehab Beshihov Aran, sabiduría y enseñanzas del Rabbi Nachman de Breslov. Este estaba compuesto de anécdotas ilustrando los logros espirituales del Rebbe, junto con una colección de sus conversaciones sobre una gran variedad de temas. Reb Nosson había comenzado a registrar las conversaciones del Rebbe durante su vida. Otras las pasó por escrito luego de su fallecimiento. A medida que las iba recordando, también incluidas en el Sipurei Massiot, había algunas lecciones más formales del Rebbe que no habían estado incluidas en la primera edición del Likutei Moharan. Luego de imprimir los cuentos, dijo Reb Nosson: en mi elogio fúnebre dirán, aquí está el hombre que imprimió el Sipurei Massiot, este será mi gran honor.
pero por el momento la publicación de los cuentos les dio a los detractores de Reynoso otro motivo más para estar en su contra. ¿Algún aporte? ¿Quién fue el que prohibió El de específicamente? ¿Quién fue? el señor de Rumania, Rab de Apta. Un rabino. Sí, Ajá. fue el que prohibió, pero pues está diciendo que Pero porque... ¿por qué no? Sí, digo que porque había muchos temas como muy cabalísticos impresos en las Bueno, claro, portadas. claro. Estaba como revelando secretos. Sí, claro. Sí. Países tradicionales eso era una locura. Sí. Entonces, bueno, llegamos pues De Rumania. de Rumania. En el año 1817 contrajo matrimonio Reb Shagno, el hijo mayor de Reb Nosson. Poco después nació Hannah Trisrel, la única hija de Reb Nosson, y su hijo David Esbi, nació un año o dos más tarde. Alrededor de 1818, los días de independencia financiera de Reb Nosson llegaron a su fin. Hasta entonces, su parte en los negocios de la familia le había suministrado el sustento suficiente como para poder vivir. Pero la fortuna de su padre había estado declinando constantemente y ahora estaba en una completa bancarrota. Reb Nosson se vio forzado a vender una por una todas sus valiosas pertenencias, hasta que finalmente no le quedó nada. Eso fue su experiencia dolorosa, su exilio. Dijo Reb Nosson: cuando comencé a comer con una cuchara de madera, pasaron varias semanas antes de que pudiese sentirle el gusto de la comida. De ahora en adelante, Reb Nosson dependía de la ayuda de los demás. Sin embargo, rico o pobre, Reb Nosson no cejó el esfuerzo que ponía en sus estudios, en sus plegarias y en el trabajo para inspirar a los demás en el servicio a Dios. Pero la creciente carga de las responsabilidades que debía llevar comenzó a hacer mella en él. Aparte de sus propias devociones, estaba muy dedicado a imprimir las obras del rey y tenía un creciente círculo de seguidores. Como dicen nuestros sabios, el liderazgo entierra a quien lo posee. Fue en ese periodo que Reb Nosson contrajo colitis, de la cual sufriría por el resto de su vida. Wow, sí. Uno siempre cree que los que están pues como estudiando mucho y eso, pues están como, sí, que no les pasa nada. Que no les pasa nada y que están sí, lucrados, pues que están con plata y fíjate, no, podía casi, no tendría ni para comer. ni para comer. La una sí sirvió, pues. No me hizo gracia en el buen sentido. Sí. Lo de la cuchara de madera que tardó semanas en cogerle el sabor a la comida. Y con el gracia. Sí. Pues yo ahí pienso al revés. Yo me gustaría comer más en una cuchara de madera, cosa que hago muchas veces. Es otra historia. El metal es más contradictorio con los sabores naturales. Pero bueno, él estaba habituado al metal y entonces... Pero tal vez hay un sentido más que literal ahí. Sí, también. Explica la necesidad. Claro, o sea, lo abrumaba de todas maneras. Claro. Estaba acostumbrado a comer con una cuchara de madera. Sí, ahí es más el significado. como esa bajada. La bajada. Sí, La bajada. Exacto, el sinsabor de la bajada. Sí. sí. Pero aún así seguir en el Y trabajo. siguió. Él siguió, Como nada. ¿qué va a Ese es hacer? el mensaje. Es el mensaje. Seguir, El mensaje. seguir. Como la gallina. No, Moviéndose. eso es. Moviéndose. Pero todo lo que venimos diciendo de las subidas y las bajadas, Sí. o sea, que no nos podemos agobiar ante la bajada y ya, no, va a pasar, la bajada va a pasar. Sí. En X tiempo, poco tiempo o un poco más de tiempo, pero la bajada va a pasar, ese sinsabor se va a ir. Sí. Ese es tal vez Y vuelve otra vez a subir. Claro. Después uno le vuelve a coger el sabor a la cuchara. Yo estos días me acordé mucho de Daniel porque anduve así como en unas bajaditas por todo lo que me está rodeando, positivamente también, circunstancialmente, pero como que es muy agobiante, ¿no? Rompiendo esquemas, tal. Y me acordé de Daniel y digo, cara, me están viniendo muchas bajadas seguidas, cara. Hay que ponerse fino. Sí. Me obligó a retomar pensamiento. De alegría, porque yo soy así muy sensible a eso, al tema espiritual, y como que, no, quieto, venga, para arriba otra vez. Y pues sí, automáticamente me acordaba de Daniel y de su cauchito que me hace mucha gracia, el cauchito que
que te pega el disparo para atrás. Gracias. Sí, sí. Así fue. Así es, para todos. Así es. Todos nos vemos identificados. Sí, sí, sí. Mm. Claro. Eso. En 1819, el nieto del rey Nachman, rey de Israel, el hijo de Sara, se casó con la hija de Rabbi Aarón de Chernobyl. El padre del Rabbi Aarón era el Rabbi Mordejai de Chernobyl, uno de los líderes hasídicos de su generación. El Rabbi Mordejai fue el Magyú de Breslov, tanto en los días del Rebbe como en el de Reb Nosson. El Rabbi Mordejai respetaba mucho al Rabbi Nachman y a Reb Nosson. Cierta vez, el Rabbi Mordejai visitó a Breslov y vio cuán despreciados eran los hasidim de Breslov. Al dejar el pueblo se quejó. ¿Qué puedo hacer? Nuestros sabios enseñaron que aquellos que soportan la humillación en silencio están entre los amados por Dios. Pero allí a donde voy la gente me muestra respeto y honor. ¿Cómo podré estar entre aquellos que Dios ama si nadie me humilla y no tengo la oportunidad de mantenerme en silencio? ¿Cuándo tendré el mérito de ser insultado? Agregó el Rabbi Mordejai. En este pueblo hay un judío a quien el mundo entero desprecia. Yo pondré mi parte con él. Entonces envió a alguien a comprarle una copia del Likutei Tefilot, pagando 20 veces el precio normal. La boda tuvo lugar en Chernobyl y a ella asistieron Reb Nosson y muchos de los principales hasidim de Breslov. Mientras estaban allí, el Rabbi Mordejai le preguntó a Reb Nosson, ¿qué dice el Rebbe sobre la epilepsia? Le dijo Reb Nosson, hay que dar caridad, dijo Reb Mordejai. Entonces debemos comenzar nuevamente a dar caridad. El Rabbi Mordejai era bastante mayor y en ese momento estaba enfermo, por lo cual dejó la boda temprano, pero antes de hacerlo observó con admiración cómo bailaban los hasidim de Breslov. Estos no son meramente hasidim bailando, estos son sadikim bailando. Ah, mira qué chévere. A moverlo, a moverlo. Movimiento. Fíjate tú. Pero en cambio, las personas que nos hablaron en la comunidad de Mordejai no nos hablaban del resto, de los hasidim. De Nachman, no nos hablaban. De Mordejai nos hablaban. Y, perdón, Gustavo, dijiste Chernóbil, estaban al lado de Chernóbil. Claro, quedó allá. Están por allá en Ucrania. Sí, claro, ¿no? Mordejai. Reb Oser, pobre como era, también quería asistir a la boda. Su problema era que su esposa era quien ganaba el pan, literalmente. Ella solía vender pequeñas hogazas de pan en el mercado humano, mientras que Reb Oser se quedaba en casa con su hijo pequeño. ¿Cómo puedo viajar a la boda si no puedo dejar al niño?, se preguntaba Reb Oser. Entonces tuvo una idea. En Umán vivía un tal Reb Ruben Tutelchinsky, que había sido víctima de una humillante campaña difamatoria. Reb Oser tomó la cuna del niño y la colocó cerca de la entrada de la casa de Reb Rubén. Luego salió rápidamente para Chernobyl. Alguien de la casa de Reb Rubén encontró la cuna y un gran tumulto se desató en la ciudad. Este incidente solo sirvió para fortalecer los rumores de la infidelidad de Reb Rubén. En el interín, la esposa de Reb Oser volvía a su hogar y no encontró a su marido ni a su hijo. Corrió presa del pánico, tratando de ubicarlos, oyendo sobre el niño perdido. Reb Rubén estuvo entonces muy contento de informarle a la madre de su hallazgo. Cuando ella dio muestras de ser la madre verdadera, el hombre se sintió tan contento que también le dio regalos, entregándole al menos suficiente dinero para varios días. Reb Rubén estaba muy enojado con Reb Oser y juró ocuparse de él en la próxima oportunidad. Durante la boda, el asistente del Rabbi Aarón de Chernobyl alabó al Seide de Shplona, Reb Oser, quien estaba cerca, hizo algunos comentarios en voz alta que no fueron aceptados por los presentes, comprendiendo su difícil situación. Reb Oser corrió afuera, pero el daño ya estaba hecho y varias personas se encolerizaron. Al reflexionar sobre el tema, comprendieron que no era justo culpar a todos los hasidim de Breslov por las acciones de un individuo demente. Y Reb Oser, el responsable, ni siquiera estaba allí para recibir lo que ellos pensaban que era lo que se merecía. Además, se encontraron en una boda, porque arruinarla, decidieron dejar la cosa así como estaba. Todo sucedió antes de la ceremonia. Luego hubo las usuales canciones y danzas. Y aquí, en medio del círculo, estaba Reb Oser, bailando de alegría. Todos dijeron, perdónenlo, ¿qué se puede hacer con alguien como él? Gracias. Permiso. ¿Cuántos quedan? ¿Quedan dos? Sí, dos completos. Hasta el final. Sí, acá, semillas de descontento.
No, gracias a Dios sigue mi palomita. Bien. Semillas de descontento. Moshe Henkes fue uno de los líderes de la comunidad de Breslov que le había dado la bienvenida a Rabbi Nachman cuando llegó al pueblo. Había estado muy cerca del Reb, cuyas bendiciones habían hecho prosperar su negocio. Se volvió extremadamente rico, pero no tenía hijos. Le pidió al Reb una bendición para tener hijos, pero el Reb le dijo que no tenía hijos porque había sido víctima de un robo. Un antiguo socio le había robado dinero y robar el dinero de alguien es como robarle a su esposa y a sus hijos. Likutei Moharan 1.69. Moshe Henkes había perdido la esperanza de tener hijos. Poco antes de su fallecimiento, el Reb le dijo a Reb Nosson: si Moshe Henkes se divorcia de su actual esposa, podrá tener hijos. Cuando Reb Nosson volvió a Breslov luego del fallecimiento del Reb, le dijo esto a Moshe Henkes, pero en ese tiempo Moshe no estaba interesado en escuchar nada sobre un divorcio. De acuerdo a su propia comprensión de lo que el Reb le había dicho, era él quien no podía tener hijos dado que había sido la víctima. En una de sus primeras visitas a Breslov después del fallecimiento del Reb, Reb Nosson acababa de terminar las plegarias de la mañana y todavía estaba cubierto con el talit y los tefilín de Rabbeinu Tam, cuando vio a Moshe Henkes. Reb Nosson le hizo recordar las palabras del Reb: divórciate y tendrás hijos. Moshe Henkes se volvió a negarse, creyendo que era él mismo quien estaba en falta. Reb Nosson se entusiasmó mucho y dijo: así como estoy usando este talit y estos tefilín, Rabbi Nachman dijo: tú tendrás hijos. Viendo la intensidad de Reb Nosson, Moshe Henkes comenzó a tomar en cuenta sus palabras. Luego de un par de años, él y su esposa estuvieron de acuerdo en divorciarse. Ella pidió la mitad de sus bienes, a lo cual él accedió, y entonces se casó con su antiguo socio, pues, como enseñó el Reb, robar el dinero de alguien es como robarle a su esposa. Sadik, número 155. Baruch Hashem. Yo libre. Se estableció un compromiso entre Moshe Henkes y Elki, la hermana del Rab de Tomoshpiel. Reb Nosson dio su bendición al Shidduch. Luego de algunos años no hubo señales de hijos. Ocasionalmente, Moshe Henkes se le quejaba a Reb Nosson: después de todo, tú eres quien me dijo que me debía divorciar. Finalmente, cerca de 1816, Reb Nosson le dijo: ve a Uman y quéjate a Rebe. Muy buena Ve a Uman y quéjate al Rebe en su Sion, o sea, en su tumba. Claro. Dile al Reb: yo hice como tú me dijiste a través de Reb Nosson. Me divorcié de mi primera esposa. ¿Dónde está la promesa de que tendré hijos de mi segunda esposa? Ya hace varios años que me volví a casar y aún no hay señal alguna de hijos. Moshe Henkes fue a Uman y oró en la tumba del Reb. Al dejar el Sion, el primer pensamiento que le vino a la mente fue: Siru siembren. Literalmente eso significa simiente, para caridad. Osía 10:12. En ese momento sintió como si el mismo Rabbi Nachman estaba junto a él recitando el versículo. Al retornar a Breslov, Moshe Henkes dio generosamente para caridad. Fue bendecido con una hija y un hijo. Ajá. Cuando Elki dio a luz a su hijo, Moshe Henkes envió un carruaje especial a Tomoshpiel para buscar al hermano de su esposa, invitándolo al Brit. Reb Aharon el Rab tuvo el honor de ser el Sandek. El Sandek recordemos que es el que sostiene al niño, la cabeza del niño, mientras le están haciendo el Brit. O sea, que viene siendo como, entre comillas, el padrino. Sí, sí, diga, sí. Reb Nosson fue el Moel y el Rab de Tomoshpiel. Se le dio la pería. El rey Benito caso. Y Moel es el que hace la circuncisión. Sí. Sí, se le llama así. Abraham Pais, que también había formado parte del comité de bienvenida de Rabbi Nachman y era socio de Moshe Henkes, estaba de pie junto al Rab de Tomoshpiel durante el Brit. Al observar cómo el Rab realizaba la pería,
Abraham Pais vio que lo estaba haciendo demasiado lento. Incapaz de soportar el llanto de dolor del niño, Abraham Pais apartó al Rab y completó la pería rápida y eficientemente. El Rab de Tomospiel se puso blanco de vergüenza. No podía aceptar que él había sido negligente, ni tampoco echarle la culpa a Abraham Pais. El Rab decidió que debía vengarse de todos los Hasidim de Breslov colectivamente y en especial de Reb Nosson. El Rab de Tomospiel era seguidor de Reb Moshe Zvi de Sabran. El Rab de Sabran había sido discípulo de Rabbi Levi Ishak de Berdishov y de Rabbi Baruch de Mestevos, el tío de Reb Nachman. Siendo joven, el Reb de Sabran había visitado cierta vez a Reb Nachman, quien, percibiendo que era una de las almas más notables de la generación, quiso acercarlo a él. Sin embargo, el Rab de Sabran no deseaba ser un discípulo de Reb Nachman. Luego del fallecimiento de sus mentores, sirvió durante un tiempo como Rab de Berdishov y luego se mudó a la ciudad de Sabran, ubicada cerca de 75 kilómetros al sur de Uman. Era un líder muy popular con miles de Hasidim, debido al cambio en el centro de gravedad del movimiento hasídico hacia el oeste, hacia Polonia, Galicia y Hungría. El Rab de Sabran era uno de los pocos líderes hasídicos que aún quedaban en Ucrania. El Rabbi Baruch de Metsevos había mostrado una abierta oposición a Reb Nachman, lo que también predispuso al Reb de Sabran en contra de los Hasidim de Breslov. Es decir, si no, me dijeron que a este hay que odiarlo y él lo odió así sin, de buenas a primeras, muy moderno de por sí, ¿no? Aceptación. Eso de vengarse. Pero es posible que la gran estima que Rab de Berdishov sentía por Reb Nosson, incluso luego de que éste lo dejase para unirse a Reb Nachman, generara ciertos celos en el Sabraner. Sea cual fuera el motivo, el terreno estaba listo para la disputa y el Rab de Tomospiel aprovechó toda oportunidad para sembrar la simiente del odio. Cada vez que estaba con su Reb, denigraba a los Hasidim de Breslov y especialmente a Reb Nosson. La circulación de las plegarias de Reb Nosson indudablemente le dio al Rab de Tomospiel otro elemento para calumniar a Reb Nosson, lo mismo que su impresión del Sipurei Maasiot, en contra de los expresos deseos del Rab de Apta. En su juventud, Reb Nosson y el Rab de Sabran se habían tenido una gran estima. Reb Nosson dijo cierta vez que no había nadie en la generación con quien pudiese hablar sobre el Sod al-Bur, excepto el Reb de Sabran, debido a la notable profundidad de su conocimiento. Los dos tenían un amigo en común, un tal Reb Nesanel de Teplik, que era un tanto tacaño. Cierta vez ambos estaban parando en casa de Reb Nesanel. El Sabraner le preguntó a Reb Nosson por qué no utilizaba la vestimenta de seda, tal como era la costumbre de los líderes rabínicos. Reb Nosson le respondió en broma de que se debía a la tacañería de Reb Nesanel. El Rab de Sabran le comentó a Reb Nosson sobre un importante codificador cuyas decisiones halajicas no eran aceptadas debido a su tacañería. Este era un hecho conocido entre los rabinos. Aunque su identidad estaba oculta, Reb Nosson asintió con su cabeza, indicando que él sabía quién era ese codificador. El Sabraner le pidió a Reb Nosson que le revelase el secreto, cosa que hizo. El Rab de Sabran quedó tan impresionado que le dijo a Reb Nosson: con seguridad deberías llevar la vestimenta de seda. Reb Nosson le respondió: eso también es culpa de Reb Nesanel. Avenida Barcel, página 73, 74, número 61. Siach Sarfeikodes 1, 752. ¿Sí vio que Reb Nesanel es mero gamín? ¿Cuál maestro? No, yo soy un gamín. Se las tiraban duras. Pero mire ese mensaje tan bonito de que no quería tener la ropa de maestro. No, así tenemos que hacer nosotros, humildad. ¿Cuál maestro? Somos gamines. Ahí tirando los chistes que no es por el tacaño. Oye, pero cómo se las tiraban entre ellos, ¿eh? Sí. Pero duro. Reynoso. Sí, y duro. Ahí se las puso claras, no. Y el otro, un gamín. Y el otro quedó odiando a todos los de Breslov. Ya. No, cuidado. Bueno, ya vamos a terminar el capítulo. Sí, quedó bien. Bueno, yo aprovecho aquí para... Ustedes ven que muchas veces aquí pues nosotros
leemos literalmente las citas que hay en los textos, porque, pues además porque es hermoso. A mí me parece, la verdad, yo lo repito siempre, Daniel, de que las cosas que a mí más me atraparon de todo esto es que siempre se cita la fuente, siempre. ¿Por qué? No, porque no hay personalismo. Es, por un lado, es ir con la verdad, ¿cierto? Y la otra, pues, que nosotros lo hemos charlado muchas veces con Daniel y con otros, es que citar las fuentes es decirle a la persona, mire, es que usted, digámoslo así, puede ser testigo de la verdad, y usted no necesita tener un rabino al lado, no necesita tener un maestro, ¿cierto? No, usted mismo puede ir y buscar las fuentes que se citan. Usted no necesita de verdad pagarle a Jalbe Shalom. A veces ponen las medias rojas, las medias... No, es usted. Y también es una invitación a que nosotros, cuando hablemos de las enseñanzas, también hagamos lo mismo, es decir, nosotros citemos las fuentes para que no quede como que nosotros somos los que estamos diciendo pues algo que no es nuestro. Exactamente. Exacto. No. Eso es la base de la humildad. Exacto, no, citar las fuentes. Ser personalista como habla Daniel. No, citar las fuentes y ya otra cosa es cuando queramos hacer un comentario personal. Digámoslo, remarcar eso. Esto es un comentario que yo hago. Entonces, por eso citamos con alegría, pero con fidelidad y textualmente las citas. ¿Cierto? Bueno, entonces sigue. Sin embargo, la campaña de calumnias de Rab de Tomoshpiel contra Reb Nosson afectó gradualmente al Rab de Sabran, transformándolo de alguien que admiraba y respetaba a Reb Nosson en su peor perseguidor. Por el momento había muy pocos ataques directos sobre Reb Nosson o los Hasidim de Breslov, pero la oposición fue creciendo hasta que luego de una década y media se transformó en una implacable vendetta. Comentando sobre la destrucción causada por tales contiendas, Reb Abraham Hassan, el hijo de Rabnan de Tulchin, escribió: pregunta, ¿quién puede compararse con Rubén y Shimón en su tremenda santidad y sólida fe? Sin embargo, cuando se trató de celos, de calumnias y del odio infundado hacia Yosef, tropezaron y pecaron. El Talmud testifica que el Reb Shaul estaba libre de pecado, Yomá 22b. Sin embargo, incluso él cayó víctima de los celos y del odio infundado hacia el rey David. Todo aquel que diga que tales cosas solo sucedieron en épocas bíblicas y que no suceden actualmente tiene la mente de un animal. Todas las perversiones descritas en las narrativas bíblicas pueden encontrarse hoy en día. Furia, celos, la sed de honor, calumnias y odio infundado. Y yo le agrego, y ganas de plata. Todo va unido a eso. Todos imaginan siempre que es la otra persona quien está inclinada a destruir el mundo, mientras que uno solo quiere construirlo. Cada uno piensa siempre que es la otra persona quien miente absolutamente, mientras que uno se encuentra en el sendero verdadero. Esta ha sido nuestra aflicción más terrible y nos ha alejado de la verdad, más que ninguna otra cosa. Aún estamos sufriendo por eso. Nuestra única esperanza es orar y pedir misericordia. Es por esto que nuestros sabios instituyeron la plegaria por la paz al final de la plegaria de Amidá, tanto de la semana como del Shabbat y de las festividades. Eso está en Bey Or, página 158-9, y hemos llegado al final del capítulo. Gracias a Shem, gracias a Renoso, gracias hermano, gracias a Shem, gracias a los compañeros, gracias a todos, gracias a Shem. Bueno, y a usted le toca despedirla así. Y actualmente aún espero todo lo que acabas de narrar. Sí, no, porque... Fíjate entre ellos, Porque ya, Dios mediante, ahora estamos iniciando el nuevo año, ¿cierto? Sí. Ya en este momento, ya estamos en el nuevo año. Ya. Entonces, también pues una enseñanza, así como, pues como Rabí no son de Breslov, pero pues a nuestro nivel de
más gamines todavía. Entonces, pedirle a Hashem, a través del poder y el mérito, del Sadik verdadero, fundamento del mundo, arroyo emergente, fuente de sabiduría, nuestro Rebbe Nachman, hijo de Simhai de Feige, a través del poder y el mérito de Noson de Breslev, del Baal Shem Tov, por tu tesoro de dones inmerecidos, por tu misericordia infinita, porque eres todopoderoso y nos quieres ayudar, Hashem, por favor. Ya fue suficiente este año que acabamos de pasar. Dios mediante, Padre bendito, ayúdanos a que este año sea un año de alegría, de risa, de paz, de prosperidad, de alegría, de sabiduría, de Birkat el Padre bendito, ayúdanos a entender, a absorber todas las enseñanzas de Rabbi Nachman, transmitidas por Reb Noson, por Rabbi Meir Kabas, por los ancianos de Breslev, por el Rabarush, por Rabbi Haim Kramer, por el Rabbi Noson, Jacob Ben Yenta Freidel, o los ancianos de Breslev de las generaciones anteriores, ayudan a absorber esas enseñanzas, a ponerlas en práctica. Y Padre, por favor, ayúdanos a que tengamos prosperidad, que tengamos todo lo bueno, que tengamos también todo lo material para podernos dedicar más al estudio de la Torá, a hacer plegarias, que Hashem nos ayuda. Hashem, ayúdanos a imitar el ejemplo de Rabbi Noson de Breslev, dedicar todo el día a estudiar Torah, a hacer plegarias, a conversar con la gente, a escribir cartas, a hablar con los amigos, a hacer videos, a difundir la emuná. Padre bendito, danos esa emuná de que tú nos provees todo y al mismo tiempo tú preparas todas nuestras bendiciones. Abre el baúl de tu bondad, el cobre de tu bondad y entréganos, Padre, por favor. Este año, por favor, Padre Hashem, por favorcito. Sí, por favor, Hashem, que este año ya sea dulce, bueno, con prosperidad, con alegría, que nos conduzcas de tu mano con éxito, con prosperidad, que nos abras nuestro corazón a la emuná y que nos des Birkat Hasehel y que nos ayudes a hacer Itbodut todos los días, a hacer la plegaria, por poder entender las enseñanzas de Rabbi Nachman y que nos ayudes a aumentar la plegaria, multiplicar la plegaria, aumentar el estudio de Torah con verdad, sin pensamientos ajenos, enfocándonos en el significado simple de las palabras, que nos dé simpleza, Hashem, por favor, para estudiar Torah y para compartirlo con los amigos que nos queremos mucho. Y gracias a Hashem, síguenos ayudando, por favor, a estar así reunidos. Eso sí, este año, gracias a Dios, estuvimos bastante juntos, avanzando en el camino espiritual, pero también te suplicamos para que nos ayudes en la parte material, para hacer Baal Sedakot, para hacer Sedakot en Sedaká, a Am Israel, para apoyar a Am Israel en la difusión sobre todo de la emuná, las enseñanzas de Doneino Moreno de Rabbi Nachman Ben Feige. Que nos ayudes, Padre, también bendito, a tener éxito y a que se cumplan los mejores deseos de nuestro corazón, para bien, a través del poder y el mérito de Rabbi Nachman Ben Feige, de Reb Noson de Breslev, del Baal Shem Tov, de todos los verdaderos Aikim de nuestra generación y todos los verdaderos Aikim que descansan bajo tierra. Amén, ve, amén. Amén. Amén, amén. Así sea. Amén. Y que sigamos elevándonos como el buitre y sabiendo bajar con alegría y obteniendo esa visión de cuál es el camino, qué es lo importante. Birkat Hasehel, saber para dónde vamos. Desde el infinito está pensando, este Daniel que me pide, pero vi todo lo que me está pidiendo. Pero no, está inspirado este Daniel. Que tengan un buen inicio de la lectura de la Torá. Buen inicio de la lectura de la Torá, de Génesis, a partir de este Shabbat. Bereshit, el comienzo, Rosh en la cabeza. Tenemos buenos pensamientos para que el que piensa bien
le va bien, dice el Ah, Baal sí. Shem Tov. Sí. Que piensa bien, actúa bien, que Hashem nos ayude. Ya va. Muchas bendiciones, compañeros. Shalom. Nos vemos. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, bendiciones. Amén. Todo lo bueno y lo mejor para todos. Baruch Hashem. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones. Amén. Nos vemos el martes, Dios mediante. Ujú. Muy chévere, muy chévere.